Amén. Buena introducción. Está como que vamos a la guerra, ¿no? Como que vamos avanzando, ¿sí? Ok. ¿Cuánta multitud le sigue al Señor? ¿Cuánta gente quiere caminar con el Señor? ¿Cuántos quieren estar con Él? Y en la palabra en Marcos 3, que vamos a estudiar hoy día desde los versículos 7 al 19, vamos a ver que le seguía al Señor mucha gente. Y ahora yo quiero orar este tiempo, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de que tu palabra en este momento, Señor, y en estos tiempos sea viva y eficaz. Y hoy pedimos, Señor, que se abra el entendimiento de la multitud, de esta multitud, Señor, aquí en este lugar, en esta ciudad, Señor, en este país, que se abra, Señor, sus oídos, que sus ojos puedan ver, Señor, más allá de lo que tú tienes, Señor, con ellos, Padre. Señor, te pedimos que sea este momento tu presencia, tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, trayendo una palabra, Señor, que sea eficaz, que sea útil, Señor, para nuestras vidas, Padre. Que de este lugar, Señor, podamos salir tocados, transformados, llenos, Señor, de ti, mi Dios. Gracias, Señor, por lo que tú harás hoy, por esos milagros, Señor, que tú tienes para tu iglesia, Padre. Bendice, Señor, este tiempo. Toma tu palabra, Señor, y que de mi boca, Señor, salga solamente palabra que tú pongas en mi corazón, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. Amén. Amén, hermanos. Realmente cuando estaba preparando esta palabra, me llamó la atención algo, la multitud que le seguía al Señor. Pero esa multitud, pongámoslo nuevamente, esa multitud, en esa multitud lo que se quiere encontrar es un corazón dispuesto. Y la pregunta es, ¿en esta multitud hay un corazón dispuesto para Dios? En este lugar, todos los que siguen al Señor, en este y en todo lugar que ustedes ven, ¿hay un corazón sincero para Dios? Y nosotros vamos a ver en la multitud, en el versículo, en Marcos 3, 17-19, en donde dice así. Les vamos a leer el versículo 7 y 8 de Marcos 3, 7 y 8, y dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron gran multitud. Y si continuamos leyendo, vamos a ver de qué lugares le seguían al Señor. No solamente le seguían. ¿Por qué le seguían al Señor? Porque ellos oían cuán grandes cosas hacía el Señor. Escuchaban, le decían, wow, decían, este hombre hace milagros, este hombre hace cosas que no se ven en la naturaleza humana, hace lo sobrenatural. Entonces la gente le seguía con esa inquietud. Pero yo quiero retroceder, mis queridos hermanos, porque hoy vamos a entender y a estudiar cuáles eran las motivaciones y qué tipo de personas eran las que le seguían al Señor. ¿Sí? Entonces, en los primeros versículos de Marcos, hablando del versículo del 1 al 6 más o menos, se habla ahí que dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y en el versículo 2 dice: y se acercaban para ver y se acercaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Aquí vamos viendo de que en un principio uno de los seguidores y los que se acercaban a Dios eran ¿quiénes? Los religiosos. Y nosotros sabemos aquí de que los religiosos estaban atentos a ver si el día de reposo
el Señor hacía algo por este hombre. Ahora, cuando cantaban los hermanos aquí adelante, hablaron algo del día en que todos los días y cada momento tenemos que acercarnos a Dios. ¿Qué significa el día de reposo? ¿Qué quiere decir el día de reposo para nosotros? Y el día de reposo es el día en que yo me acerco al Señor para agradecerle, para decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, porque cada día tienes misericordia de mí. Entonces, el día de reposo es un día en el que yo me acerco para agradecerle al Señor por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Ahora, ¿será que solamente, si el día de reposo tiene ese concepto y ese significado, será que solamente hay un día para que sea el día de reposo? ¿Qué dicen ustedes? Pensemos un poquito en esa parte. ¿Será que el día de reposo es solamente un día? ¿Quién es el dueño del día de reposo? Es Jesucristo, es Jesús. Él es el día de reposo. ¿Qué pasaba aquí? Los fariseos, los religiosos, ¿sí?, en donde quieren las cosas cuadradas, como se dice, ellos estaban pendientes a ver qué hacía Jesucristo en ese día, porque había un hombre que estaba en la sinagoga con una mano seca. Y ellos decían: ajá, no, vamos a ver si es que este hombre hace algo por él. Y leemos más acá, en el versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y aquí el Señor, como dueño del día de reposo y Señor del día de reposo, con autoridad le dice a él: levántate y ven, y muestro a toda esta multitud que me está siguiendo qué se hace en el día de reposo. Y le dice, y les hace una pregunta a ellos: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Y pregunto a ustedes: ¿es lícito hacer bien o hacer mal cuando alguien lo necesita? Y les dice, o quitar la vida, dice, pero ellos ¿qué hacían? Callaban. Entonces, ¿por qué callaban ellos? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Qué había en los corazones de estos religiosos? ¿Qué había en los corazones de esta multitud, de esta parte de la multitud que hoy día vamos a ver en estos corazones de ellos? Había una religiosidad, habían tradiciones. Y nosotros vemos, ¿no? La religión está enmarcada en cierta manera en mitos, en tradiciones, en religiosidades, pero no en un acercamiento, sí, y un corazón conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora sí a seguir, vamos a leer el versículo 7 y 8 de Marcos. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguía gran multitud. ¿De dónde nomás? Y vamos a ver aquí. Le seguía de Galilea, le seguía de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, porque ellos oían cuán grandes cosas hacía el Señor, y grandes multitudes le seguían al Señor. Ok, yo voy a hacer aquí, y a la luz de la palabra, ¿quiénes eran esas multitudes? Cuando venimos al Señor, o cuando queremos seguirle al Señor, o cuando somos invitados a compartir y a conocer del Señor, vamos a conocer qué había en los corazones de estas personas. Y vamos a irnos a Lucas. Este es otro grupo de la multitud. Primer grupo de la multitud, los religiosos. Segundo grupo de la multitud, vamos a ver qué había en ese segundo grupo de la multitud. Vamos a Lucas 8 y vamos a ver en el versículo 4, y sabemos que en Lucas 8 se habla de la parábola del sembrador. Y dice así: juntándose una gran multitud, dice, en el versículo 4 de Lucas 8:4 dice: juntándose una gran multitud de los de cada ciudad venían a él, les dijo en parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién es el sembrador?
Jesucristo. ¿Quién está sembrando la semilla? Jesucristo. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios es la semilla. Y miren lo que sucede, sembrando la semilla en los corazones de la gente, en esas multitudes. Dice, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. ¿Qué significa la palabra fue hollada? O sea, la palabra fue lanzada y dice que fue hollada. La palabra hollada significa fue pisoteada, fue despreciada. En esa multitud la gente escuchó la palabra y dijo, no me interesa. Yo creo que mis pensamientos son mejores que esa palabra. Esa palabra fue pisoteada y despreciada. ¿Y qué pasó? Dice, y las aves del cielo la comieron. Estos son los que oyen, los que escuchan, y luego viene el diablo, ¿sí? Y él quita de su corazón, la palabra para que no la crean y se salven. Y ese es el objetivo de Satanás, que nadie se salve, que nadie escuche la palabra de Dios, que primeramente pongamos mi persona o mi intelecto o mi sabiduría para que tu alma no sea salva. Primer mensaje a la multitud: los que escuchan la palabra y la hacen a un lado y pierden la salvación. Segundo corazón en lo que hay en la multitud. Pongámosla aquí, ojalá no se caiga esto. Dice, y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Ahora vamos entendiendo un poquito aquí. Otra parte cayó sobre la piedra. ¿Cuál es la piedra? Que el Espíritu Santo muestre cuál es la piedra que hay en mí. La piedra de no querer entender, la piedra en mi corazón de la dureza, la piedra de la persona con la que vivo. ¿Cuál es la piedra que está impidiendo de que tu corazón tenga esa actitud, esa decisión de poder tomar la palabra? Porque la palabra de Dios, cuando no hay un corazón que está preparado, porque la palabra de Dios, cuando tú no tienes esa actitud de querer recibir la palabra de Dios para que haga en ti lo que tenga que hacer, ahí está la piedra, impidiendo de que la palabra de Dios dé el fruto. Por eso dice, y otra cayó sobre piedra y nacida, dice, se secó porque no tenía humedad. Estos son los que, haciendo oído, reciben la palabra con gozo. Ah, chévere, dice, qué bonito, emociones. La típica emoción. Pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Hermanos, el corazón nuestro es tan fundamental para caminar con Dios, que si en ese corazón, dice aquí, el Señor empieza a tocar tu corazón y tú en ese momento en el que el Señor empieza a tocar tu corazón, tú te desvías, vamos a ir perdiendo el objetivo de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor va a poner alguna prueba. ¿Tienes tú que perdonar a alguien? ¿Tienes tú que amar a alguien? ¿Tienes tú que unirte con alguien? Entonces, esa es otra situación que había en la multitud. Aquí estamos viendo lo que sucedía, lo que existía en el corazón de esa multitud, que son pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pobres de espíritu somos los que nos rendimos cada día y le decimos, Señor, ayer me fue súper bien, pero hoy día nuevamente quiero ver tu gloria. Oh Señor, ayer no vi nada, Señor, todo estuvo oscuro, no sé qué pasó, pero hoy quiero de ti.
Cada día tiene su propio afán. ¿Cuáles son esos espinos? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Ahí están los espinos. Ese afán de tener dinero, de tener poder, de los placeres de la vida. Esas cosas son las que realmente no nos dejan caminar como Dios quiere. Ahora, no es que uno pues tenga una vida con ciertos placeres, con gozo, con alegría y camine pues con la bendición de Dios en las riquezas. Está bien, pero que esos placeres y que esas riquezas no ocupen el puesto de privilegio de Dios. Ahí está en el corazón. Y dice, y los placeres de la vida, dice, y no llevan, porque estos son los que no llevan el fruto que necesitamos. Ok. Vamos al versículo 9 de Marcos 3, 9, que dice, estamos mirando lo que el sembrador sembró la semilla de la palabra y lo que la palabra encontró en los corazones de la multitud. Versículo 9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. 10, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, ¿cuántos tenían plagas caían sobre él? ¿Cuántos de aquí tenemos esas plagas? ¿Cuántas espinas están aquí en nuestros corazones? ¿Cuántas piedras hay en tu corazón? ¿Cuánto estorbo está existiendo en mi corazón para yo no entrar en el propósito de Dios? ¿Cuántos angustiados, enfermos, necesitados hay a nuestro alrededor? Yo sé que aquí estamos todos en un propósito, pero cuando llegamos a la casa como que entra una angustia, una desesperación, porque veo que mi cónyuge o veo que mis hijos o mi familia está apartada, y nosotros podemos darnos cuenta cuánta necesidad tienen ellos de caminar con el Señor. Y en el versículo 11 dice de Marcos 3, y los espíritus inmundos. Ahora, ok, hemos leído hasta aquí la multitud que le seguía y lo que sucedía en los corazones de ellos. Vimos en un inicio otro tipo de la multitud que eran ¿quiénes? Los religiosos. Y ahora vamos a ver aquí, sí, vamos a ver aquí otra parte de la multitud. Y esto me llamó muchísimo la atención. Otra parte de la multitud que dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál era la otra parte de la multitud? Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Podemos ver que los demonios reconocían quién era Jesús, pero Jesús no deseaba el testimonio de esta multitud. ¿Cuántos grupos satánicos ahora hay? Hermanos, ¿cuántos grupos satánicos hay ahora en el mundo que están adorando al diablo? Y quieren que les diga una cosa, y le nombran también a Jesús, y nombran la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes están asistiendo a cultos a adorarle a Satanás? Y dice aquí, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, pero con el objetivo de seguirle a Jesús, o con el objetivo de ¿qué? ¿Cuál era el objetivo de esta gente? En la actualidad estamos presenciando lo que es el conocimiento de la adoración al enemigo, y tenemos que tener mucho cuidado, porque entre este grupo también puede estar el enemigo. Y si nosotros no estamos atentos o no estamos preparados realmente para reconocer, porque la palabra de Dios dice, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra ¿quién?
contra principados, contra potestades de las tinieblas. Tenemos que conocer eso, tenemos que saber eso. ¿Para qué? Para que en el nombre del Señor echar fuera todo espíritu de las tinieblas y echar fuera toda obra de Satanás, para que la iglesia de Cristo camine en ver milagros, señales y prodigios. Si el pueblo de Dios no está preparado, no va a haber milagros. ¿Por qué la gente ya no ve los milagros como había en ese tiempo? Por estas cosas. Tenemos que estar preparados, mis estimados hermanos. Un corazón dispuesto a seguirle al Señor. Había un corazón dispuesto en la multitud. Había un corazón dispuesto en los fariseos. Hay un corazón dispuesto en este lugar. Hay un corazón dispuesto en la juventud, en los matrimonios, en los hombres, en las mujeres, para caminar con el Señor. La visión de la iglesia es amar y servir. ¿Estás sirviéndole a Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios en este lugar o fuera del lugar? ¿Estamos sirviéndole a Dios en la necesidad de estos corazones necesitados? Porque no solamente tenemos que sentarnos a escuchar, sino tenemos que sentarnos a accionar, a ver la gloria de Dios, que cuando tú te acerques a alguien y le digas: Cristo te ama y Él murió por ti para que seas libre en tu corazón, y esa persona, no por la palabra que le dijiste, sino por el toque de la palabra de Dios, esa persona caiga rendida a los pies de Cristo, y veas la gloria de Dios en esta parte. Entonces, un corazón dispuesto al Señor. Y vamos a oír la parte que nos gusta escuchar. Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? ¿Será que la tierra se encuentra así nomás? No, la tierra no se encuentra así nomás. Cuando tú tienes un terreno y quieres sembrar algún fruto, ¿qué haces con esa tierra? La preparo, la labro, la limpio, la echo agüita, le pongo abono, la preparo bien para que cuando tú pongas la semilla en esa tierra pueda dar fruto. Si en mi corazón, si en mi vida no nos preparamos en la comunión con el Señor, por eso hablamos aquí del día de reposo. Si no hay ese día de reposo, si no hacemos del día de reposo todos los días de nuestra vida, realmente cualquier palabra que tú escuches no va a dar fruto. Preparemos el corazón, hermanos. Por eso dice: la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. La buena tierra, estos son los que disponen su corazón, independiente de toda adversidad. Disponer el corazón independiente de toda circunstancia. Yo, ni pastor, me imagino, ni ninguno de ustedes estamos aquí porque estamos aquí luchando con algo en nuestro corazón. Aquí estamos todos, desde yo estoy luchando con muchas áreas en mi vida todavía. Todavía tenemos. No somos perfectos, pero caminamos hacia ello, preparando el corazón como ese terreno, para que cada vez que la semilla de la palabra de Dios llegue a mi corazón, yo pueda ir viendo más la gloria de Dios en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi entorno, para que yo pueda ver más allá de lo que no puedo ver. Hay corazones que están endurecidos, hay espinas que están estorbando. Mira, yo te invito a que tú en este día entregues tu corazón al Señor. Ya déjalo. Todo aquel que esté cansado y cargado,
Dice el Señor: venga a mí que yo le haré descansar. Entonces, esa buena tierra, estos son los que disponen su corazón, independiente de toda adversidad, y retienen, dice, y retienen, guardan la palabra de Dios que escuchan y dan fruto permanentemente. Amar y servir es lo que hacemos aquí, y necesitamos obreros. El Señor necesita obreros, hermanos. Así como los jóvenes fueron ayer, ahí estaban esos obreros. Ahí estaban esos obreros con esos jóvenes que estaban con corazones endurecidos, con espinas, diciendo: no me comprende mi papá, no me ama mi familia, estoy solo. ¿Cuántos jóvenes hemos podido decir: Señor, si no te hubiese encontrado, ¿qué sería de mi vida? Eso hace, hermanos, la palabra de Dios. Eso hace la semilla cuando tú dispones un corazón para Jesucristo, hermano. Ahora es el tiempo que la palabra de Dios sembrada en este día en tu corazón dé fruto, para que la otra parte se cumpla y diga: amar y servir es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué estás tú aquí? Si la palabra de Dios no nos toca y no nos quebranta, nada nos va a poder levantar. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor luego? Y continuando en el versículo de Marcos 3:13, el Señor empieza a tomar a los discípulos. Y miren lo que es el Señor, ¿no? Donde dice: después subió al monte el Señor de esa multitud, de toda esa multitud. Vio que nadie estaba, como decir, capacitado. Pero ¿qué miró él? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y viendo les dijo a ellos. Y en el 14 dice: y estableció a 12 que estuviesen con él. Primero, que estuviesen con él. El Señor quiere que tú, para que estés con él y camines con él, estés con él, en comunión con él, en una oración con él, para que estuviesen con él, dice, y para enviarlos, porque si yo no estoy con el Señor y tú quieres ir a tocar a alguien en tu casa, tú quieres ir a hacer algo en tu casa, si no estamos con el Señor, no vamos a poder ser ese instrumento para predicar la palabra de Dios. Dice: y que tuviese autoridad. El único que nos da autoridad es el Señor, a través de su Espíritu que nos dejó, para sanar, dice, enfermedades y echar fuera demonios. Es lo que vimos en la multitud. El Señor quiere a esa multitud sanar de su pecado, porque el pecado trae enfermedad, y echar fuera los demonios, porque sí, el que está en la atmósfera de este lugar y de todo lugar es el enemigo. Entonces el Señor nos está dando autoridad y reconocer de que ahí está el área en la que el Señor quiere trabajar. La única característica que tenían todos estos que el Señor escogió es de que estaban dispuestos y decididos, los 12 discípulos, a obedecerle y a seguirle al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Y aquí vamos leyendo desde el versículo 16 en adelante de Marcos 3. Dice que a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Pedro vemos nosotros la primera figura y el primer discípulo en el que el Señor toma como su apóstol. Luego en el 17 le toma a Jacobo, hijo de Zebedeo, que es también conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, que ocupa aquí el segundo lugar. A Juan, hermano de Jacobo. Juan, hermano de Santiago, dice aquí también. ¿Sí?
Dice a Andrés en el versículo 18, Andrés, hermano de Simón Pedro, habitualmente citado junto a su hermano, a Felipe, a Bartolomé, también llamado Natanael, a Mateo, a Tomás, a Santiago, el menor de a Santiago, el menor hijo de Alfeo, a Tadeo, también llamado Lebeo, Simón el cananista, y por último a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a él, ¿dónde dice ahí? Y vinieron a él a casa, y vinieron a estar con él, a habitar con él. Nosotros podemos habitar con el Señor todos los días. Si tú te acercas a él, ahí habitas con el Señor. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, porque no queremos distraer este tiempo. Vamos a ponernos en una sintonía y en una comunión con el Señor. Y vas a entregarle hoy tu corazón al Señor. Dile: Señor, te entrego mi corazón para que tú saques esas espinas, Señor, que están clavando y han clavado por mucho.